Hoy nos sumergimos en una historia bíblica que, bueno, que ha fascinado e inquietado a la humanidad durante siglos. La historia de Abraham, su hijo Isaac, y una prueba de fe que, en fin, que desafía nuestra comprensión. Una historia que, además de su importancia en el judaísmo, el cristianismo y el islam, nos invita a reflexionar sobre la fe, el sacrificio, la obediencia y la relación, en definitiva, entre el hombre y Dios. Exacto. Y para entender la magnitud de esta prueba, pues tenemos que ponernos en la piel de Abraham, ¿no? Imaginemos la alegría inmensa de recibir a Isaac después de años de espera, la promesa cumplida de Dios, hecha realidad en un hijo. Un hijo que no era solo un regalo, sino la esperanza de un futuro, la continuidad de un linaje. Y de repente Dios le pide a Abraham que renuncie a todo eso. Es una petición desgarradora. Sacrificar a un hijo, y no a cualquier hijo, sino al hijo de la promesa, al que tanto habían deseado. ¿Cómo podemos siquiera empezar a comprender el torbellino de emociones que debió sentir Abraham? Sin duda, es un punto crucial de la historia, más allá del contexto histórico, ¿no? Del sacrificio a la antigüedad, el hecho de que sea su propio hijo, su único hijo, añade una capa de complejidad moral que, bueno, que sigue generando debate hoy en día. Es que la orden divina desafía nuestros valores más básicos. ¿Hasta qué punto la obediencia a Dios justifica un acto tan extremo? ¿Dónde están los límites de la fe? Son preguntas que nos obligan a confrontar nuestras propias creencias. Y lo que hace aún más impactante la historia, es que Abraham, ante esta terrible encrucijada, elige obedecer. Emprende el viaje de 3 días a Moría con Isaac, llevando consigo la leña y el cuchillo, mientras un peso insoportable oprime su alma. 3 días. 3 días de silencio, de incertidumbre, de una lucha interna que solo podemos imaginar. Y durante ese viaje hay un detalle que siempre me ha sobrecogido. Abraham les dice a sus siervos que volverán. Creía la mente que regresaría con Isaac. O era una forma de aferrarse a una última esperanza, de protegerse del horror que se avecinaba. Esa frase, volveremos, encierra una ambigüedad fascinante. Por un lado, podría reflejar la fe ciega de Abraham, ¿no? La convicción de que Dios, en su infinita sabiduría, proveería una salida. Por otro lado, también podría ser una máscara para ocultar su propio dolor, un mecanismo de defensa ante lo inimaginable. Y en medio de este viaje agónico, Isaac, ajeno al destino que le espera, pregunta con inocencia: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham: Dios proveerá. Una frase cargada de significado, de una resignación que hiela la sangre. Es una respuesta que, vista desde nuestra perspectiva, resulta ambigua y perturbadora. ¿Es una muestra de fe inquebrantable o una justificación desesperada para seguir adelante con un acto que él mismo no puede comprender? Llegamos al momento culminante de la historia. Abraham construye el altar, ata a Isaac, levanta el cuchillo. Un momento de una intensidad dramática que ha inspirado a innumerables artistas a lo largo de la historia. Caravaggio, Rembrandt, todos han intentado plasmar la agonía de Abraham, la inocencia de Isaac, la tensión insoportable del momento en que la vida pende de un hilo. Imaginen la escena. El silencio del monte Moría, el crujir de la leña en el altar, la mirada aterrorizada de Isaac, y justo cuando Abraham está a punto de consumar el sacrificio, una voz desde el cielo lo detiene. La voz del ángel, mensajero de Dios, irrumpe en escena con una orden tajante: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. La tensión se rompe, el sacrificio se suspende, pero la pregunta persiste. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios llevó a Abraham a este punto límite? Es aquí donde entra en juego el concepto de Jehová Jireh, ¿no? El Señor proveerá. Porque en ese preciso instante aparece un carnero enredado en la maleza, ofrecido como sustituto de Isaac. Dios, en su insondable sabiduría, ha cumplido su promesa, pero de una manera que nadie esperaba. Un final que nos deja con más preguntas que respuestas. Fue una prueba de fe extrema. Una lección sobre la misericordia divina, un recordatorio de que los caminos de Dios son inescrutables. En la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos las consecuencias de este acontecimiento para Abraham y su legado a lo largo de la historia. Analizaremos las diferentes interpretaciones que ha recibido este relato a lo largo de los siglos y cómo sigue resonando en nuestros días. Retomando el hilo de nuestra conversación, la historia de Abraham e Isaac no se limita a un evento aislado en el pasado. Sus ecos resuenan a través de los siglos, inspirando a teólogos, artistas, pensadores de diversas culturas y épocas. Es fascinante cómo esta narrativa, cómo ha cultivado la imaginación humana durante milenios.
Desde las pinturas renacentistas hasta las películas contemporáneas, la lucha de Abraham, la inocencia de Isaac y la intervención divina han sido representadas de maneras sorprendentemente diversas. Y cada obra de arte nos ofrece una nueva perspectiva, ¿no?, sobre la historia, invitándonos a reflexionar sobre la fe, el sacrificio y la compleja relación entre el ser humano y lo divino. Por ejemplo, la pintura de Caravaggio, el sacrificio de Isaac, captura la brutalidad del momento con una crudeza impactante. La expresión de angustia en el rostro de Abraham, la tensión en el cuerpo de Isaac, la presencia amenazante del ángel, te obliga a confrontar la intensidad emocional, ¿no?, de la escena. Hablando de interpretaciones, ¿cómo ha sido entendida esta historia a lo largo de la historia? Porque no podemos olvidar que estamos hablando de un relato con miles de años de antigüedad, que ha sido leído y releído desde perspectivas muy diferentes. Exacto. A lo largo de los siglos se han generado múltiples interpretaciones, a veces incluso contradictorias. Algunos se centran en la obediencia ciega de Abraham, considerándolo un modelo de sumisión a la voluntad divina sin importar el coste. Una visión que puede resultar problemática para la sensibilidad moderna, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva actual, la idea de obedecer ciegamente una orden que atenta contra la vida, incluso si proviene de Dios, genera muchas dudas. Sin duda, hoy en día muchos cuestionan esta interpretación, argumentando que la ética no puede basarse en la obediencia ciega, especialmente cuando se trata de un acto que atenta contra la vida humana. Es un dilema moral, ¿no? Un dilema moral que nos interpela a todos. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad de cuestionar, incluso aquello que consideramos sagrado? Claro. Y por otro lado, ¿qué otras interpretaciones se han dado a la historia? Bueno, otros autores ponen el acento en la fe inquebrantable de Abraham, en su confianza absoluta en que Dios en última instancia proveería una salida. Ven en este acto un testimonio de la capacidad humana de entregarse a un poder superior, incluso frente a lo incomprensible. Es decir, que la historia se puede leer como una celebración de la fe, de la confianza en Dios, incluso cuando nos pide cosas que nos parecen imposibles. Exacto. Pero más allá de las interpretaciones, ¿no?, de las interpretaciones teológicas, la historia de Abraham e Isaac también nos ofrece una profunda reflexión sobre la condición humana. Nos habla de la lucha interna, de la duda, del miedo, pero también de la esperanza y la confianza. Son emociones universales que todos, creyentes o no, podemos experimentar en algún momento de nuestras vidas. Y volviendo al tema del sacrificio, ¿qué nos dice esta historia sobre la naturaleza del sacrificio en sí? Porque no se trata simplemente de un sacrificio ritual, sino de un acto que nos interpela a un nivel muy profundo. En un sentido amplio, la historia nos muestra que el verdadero sacrificio no se trata de una ofrenda material, sino de una entrega interna, de una disposición a renunciar a algo valioso por un bien mayor. En el caso de Abraham, este bien mayor era su fe en Dios, ¿verdad? Su obediencia a la voluntad divina por encima de cualquier otra cosa. Así es. Y aunque en la actualidad no se nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos, sí que se nos presentan a diario situaciones en las que debemos renunciar a algo, ya sea tiempo, comodidad o seguridad, por algo que consideramos importante. Es una lectura muy interesante. Nos lleva a pensar en los sacrificios que hacemos en nuestras vidas, en las renuncias que asumimos por nuestros ideales, por nuestras familias, por nuestros sueños. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Y por qué? Son preguntas que nos ayudan a definir quiénes somos y cuáles son nuestras prioridades. Precisamente. Y en un mundo que a menudo nos impulsa a pensar solo en nosotros mismos, a buscar la satisfacción inmediata, la historia de Abraham e Isaac nos recuerda que hay cosas que valen la pena sacrificar, que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes o en la satisfacción de nuestros deseos inmediatos, sino en la entrega algo más grande que nosotros mismos, en la construcción de un mundo mejor, en la búsqueda de un sentido que trascienda nuestra propia individualidad. Exacto. Y en ese sentido, la historia de Abraham e Isaac no es solo una narrativa del pasado, sino una invitación a un viaje personal, un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, que puede transformar nuestra forma de ver el mundo y nuestro lugar en él. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en la historia de Abraham e Isaac. Hemos explorado las diferentes interpretaciones que recibió esta historia a lo largo de los siglos, su impacto en el arte y su significado a nivel humano. Pero la historia no termina aquí. En la próxima y última parte, nos centraremos en el legado de esta historia en el mundo actual
Y en las preguntas que nos plantea sobre la fe, la ética y la relación entre el ser humano y lo divino, ¿qué podemos aprender de Abraham en un mundo cada vez más secularizado? ¿Cómo se conjuga la fe con la razón, con la ciencia, con la experiencia personal? Son preguntas que nos invitan a seguir reflexionando, a seguir buscando respuestas en esta historia milenaria que sigue interpelándonos con la misma fuerza que hace siglos. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en la historia de Abraham y Isaac. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, su impacto en el arte, su significado a nivel humano. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, bueno, ¿cuál es el legado de esta historia en el mundo actual? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice a nosotros, aquí y ahora? Es una pregunta clave. Porque a pesar de ser una narrativa milenaria, la historia de Abraham e Isaac sigue resonando con una fuerza sorprendente en el siglo XXI. Y quizás uno de los puntos más relevantes es cómo nos interpela sobre la naturaleza, sobre la naturaleza de la fe en un mundo cada vez más secularizado. ¿Qué significa tener fe en un mundo donde la ciencia y la razón parecen tener todas las respuestas? Es una pregunta, sí, una pregunta que me hago constantemente. Vivimos en una era donde se nos anima a cuestionar, a buscar evidencias, a no aceptar nada sin un análisis crítico. Y la fe, tal como se presenta en la historia de Abraham, parece ir en contra de esa corriente. Es una fe radical, absoluta, que desafía la lógica y la moral. Es posible o incluso deseable ese tipo de fe en la actualidad. Es un dilema fascinante. Por un lado, la ciencia nos ha dado herramientas increíbles para comprender el mundo que nos rodea. Tenemos acceso a información como nunca antes en la historia. Y sin embargo hay preguntas que la ciencia no puede responder, misterios que siguen sin resolverse. Y es ahí donde la fe, esa capacidad de creer en algo que va más allá de nuestra comprensión limitada, puede ofrecernos un camino. Entonces, estás diciendo que la fe y la razón no son necesariamente excluyentes, que pueden coexistir, incluso complementarse. Exacto. No se trata de renunciar a la razón, sino de reconocer sus límites. La historia de Abraham nos muestra que hay momentos en la vida donde tenemos que dar un salto de fe, confiar en algo que no podemos ver ni probar. Y ese acto de confianza, de entrega a lo desconocido, puede ser una fuente de fortaleza, de esperanza, de sentido. Es como si la fe nos permitiera acceder a una dimensión de la realidad que la razón por sí sola no puede alcanzar. Una dimensión que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, con un misterio que nos trasciende. Precisamente. Y en un mundo que a menudo nos empuja hacia el individualismo, el materialismo, la búsqueda constante de la satisfacción inmediata, la historia de Abraham nos recuerda que hay valores que trascienden lo material, que hay un sentido de propósito que va más allá de nuestra propia existencia. Y en este sentido, el tema del sacrificio cobra una nueva dimensión. Porque la historia de Abraham, el sacrificio no es un fin en sí mismo, sino un acto de amor, de obediencia, de entrega a algo que considera superior a su propia voluntad. Exacto. Y si trasladamos esa idea al mundo actual, podemos preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por aquello en lo que creemos? Por nuestros ideales, por nuestras familias, por un mundo más justo y compasivo. El sacrificio, en este sentido, se convierte en un acto de compromiso, de entrega a algo que consideramos valioso, que da sentido a nuestra vida. Es una lectura poderosa. En un mundo que a menudo nos impulsa a buscar la comodidad, la seguridad, la satisfacción inmediata, la historia de Abraham nos desafía a pensar en términos de entrega, de compromiso, de servicio, algo que trasciende nuestro propio egoísmo. Y en última instancia, creo que ese es el gran legado de la historia de Abraham e Isaac. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias, sobre lo que realmente valoramos, sobre el tipo de mundo que queremos construir. Nos recuerda que la vida es un viaje lleno de desafíos, de dudas, de sacrificios, pero también de esperanza, de fe, de la posibilidad de encontrar un sentido que nos trascienda. Y con esto cerramos nuestra inmersión en la historia de Abraham e Isaac. Una historia que nos ha llevado a explorar las profundidades de la fe, el sacrificio, la obediencia y la relación entre el ser humano y lo divino. Una historia que a pesar de su antigüedad sigue resonando con fuerza en el siglo XXI, interpelándonos con preguntas que cada uno de nosotros debe responder a su manera.